Muy bien, buenas tardes a todos. Tengo el gusto de volver a conversar. Este, Como ya apuntaba Fran, se me han hecho tres preguntas bien interesantes. En definitiva, la teoría de los procesos conscientes, eh, y los procesos en general. Aquí están las preguntas, ¿no? Perfecto. Dice la primera, la relación de la teoría de los procesos conscientes con el proceso de investigación científica. Es la primera pregunta. ¿Qué relación hay, no? Bien. Si fuese posible clarificar el papel que desempeña la relación entre la teoría del proceso consciente con el enfoque complejo, y cuáles serían las condiciones que permiten saber si el proceso investigativo está dentro del enfoque complejo, es decir, el no cumplimiento de alguna ley que determina qué trascendencia tiene en el proceso. Bueno, los procesos se dan en la realidad. El ejemplo que siempre pongo es la caída de cualquier objeto, el lapicero. Eso es un proceso de naturaleza mecánica que se da en la realidad. Y entonces hubo quien en el siglo XVII lo caracterizó, es decir, explicó el fenómeno que se estaba presentando. Dije fenómeno y hace un rato digo proceso. En ese sentido, ambos son equivalentes. No te lo lleves para seguir leyendo las preguntas. Ambos son equivalentes. ¿Quiere decir esto? ¿Cómo quito eso? Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre lo que hace es buscar y elaborar aquellas teorías que mejor permiten explicar el fenómeno, el proceso que se da en la realidad. Y entonces, si había un enfoque determinista que sí explicaba ese fenómeno que estaba presente en la realidad, se daba por sentado que era correcto desde el punto de vista científico. Es decir, lo primero que necesitamos de revelar es que lo que nosotros estudiamos son procesos, son fenómenos presentes en la realidad. Bien. Segundo, el proceso consciente. ¿Qué es cosa un proceso consciente? Cuando participan sujetos que tienen conciencia. Soy reiterativo a propósito. Por eso le pusimos el nombre proceso consciente. Es decir, consciente es cuando el que lo lleva a cabo es un sujeto con personalidad propia y que por lo tanto tiene en su manera de actuar una intencionalidad. Es consciente de qué sucede. El lapicero, cuando lo dejo caer, el lapicero mismo no es consciente. Eso no quiere decir que no sea portador en alguna medida de cierto carácter de creación, de subjetividad, porque esto lo hizo un hombre conscientemente en aras de tener un instrumento para escribir. Usted dirá, bueno, y cuando se cae un mango de la mata, ¿qué conciencia hay ahí? Bueno, sí, claro, porque los seres humanos tienen conciencia y el árbol en alguna medida es también portador de subjetividad. Sino cómo uno se inspira y dibuja. Pregúnteselo a los artistas que son capaces de encontrar en un cuadro la subjetividad entrañable a un bosque, a un lago. Aquí en mi casa estoy mirándolo ahora mismo, que incluso me emociona. Y ese sentir, sentimiento, conciencia, forma parte de la realidad. Que hay objetos, ahora dije objetos, que hay objetos que son más portadores de la espiritualidad. Sí, es verdad. Y nosotros estudiamos los procesos en los cuales está presente
la conciencia, la espiritualidad. Y por eso le pusimos teoría de los procesos conscientes. Ya decíamos en la clase anterior que nos precedió un investigador, un científico, que estudió aquellos procesos que son portadores no solo de una apreciación objetiva, material, sensual de los sentidos, de una manera directa. Y es Egan Morin. Egan Morin es el que habla de la teoría de lo complejo. Quiere decir que nosotros lo que aplicamos en el criterio de los procesos donde está la subjetividad presente de un modo explícito y en ocasiones priorizado, encontramos en la teoría de la complejidad de Egan Morin el instrumento que más nos ayudó a precisar, a caracterizar el proceso en sí mismo. Entonces, por un lado tengo el objeto, el proceso, con su cualidad significativa, consciente. Y por otro, entonces, desarrollamos una teoría de los procesos conscientes. Quiere decir que entonces ya a partir de ese momento se explica totalmente el fenómeno que estamos observando, donde se expresa, digamos, el pensamiento, donde se expresa la conciencia. No vendrán otras teorías, por supuesto. Lo que hicimos fue dar un paso en el sentido de identificar el proceso que se da en la realidad, incluso en la naturaleza, y con un instrumento que es capaz de expresar de un modo más esencial el fenómeno que acontece. ¿Va? El fenómeno de la pandemia, ¿es un proceso material o espiritual? Los dos a la vez. ¿Por qué? Porque aparte de la infección, hay un alto grado de desarrollo de la parte subjetiva, de la parte espiritual, de la parte consciente. Y en buena medida llega hasta curar, por lo menos contribuye en buena medida a la curación de esa enfermedad. No sé si quién es Alberto, el de las tres preguntas. Sí. A ver, y la tercera pregunta, déjame ver si está respondida. La tercera pregunta, ¿cuáles serían las condiciones que permiten saber si el proceso investigativo está dentro del enfoque complejo? Es decir, el no cumplimiento de alguna ley determina qué trascendencia tiene en el proceso. Muy bien, la pregunta es bien interesante también. ¿Cuáles serían las condiciones que permiten saber si el proceso de investigación científica está dentro del enfoque complejo? Cuando la parte dialéctica, cuando la parte subjetiva, cuando la parte espiritual está explícitamente presente en la lógica del pensamiento investigativo, es cuando se hace complejo. Bien, Adalberto, ¿tiene la palabra? Sí, quiero hacer una pregunta. Venga. Respecto a la caracterización de la realidad, en la caracterización de... Habló de tres principios. ¿Estos cómo se ven? ¿O qué bueno, más dicho, cómo determinan estos principios también? Veo que están presentes en el proceso investigativo para que de alguna manera se fortalezca el ejercicio de una investigación. No entendí, perdón. Repítelo, por favor. Sí, respecto a los principios para caracterizar la realidad. Bueno, hoy justamente lo que vamos a estudiar son
las leyes que nosotros proponemos para la mejor caracterización de los fenómenos que se dan en la realidad. Fenómenos no solo mecánicos, sino sobre todo en donde intervienen los seres humanos. Entonces, esa conciencia, esa subjetividad, tiene que estar presente en el análisis para su adecuada caracterización. Pienso que justamente la respuesta a esta pregunta justifica el por qué vamos a hablar aquí de las leyes de los procesos de investigación científica. Justamente la caracterización del proceso de la investigación científica es una manera de precisar con todo rigor un proceso que está desarrollado por los seres humanos, por seres conscientes, por seres que son portadores no solamente de un cuerpo material, sino de una mente, de un pensamiento, de un alma, de una espiritualidad. Y todos esos elementos conjugados dialécticamente son los que permiten cualificar la idoneidad del desarrollo de un proceso de investigación científica. Si del árbol de mango se cae un fruto, el grado de conciencia de ese fenómeno es relativamente reducido. Prima más el peso y la debilidad que tenga la rama de sujetar al fruto. Ahora nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en la investigación científica. Y esa investigación científica está como proceso, está caracterizada por un conjunto de componentes, 16, 12 componentes y 4 leyes que son las que vamos a explicar muy someramente en el día de hoy y que después los colegas Aidel y Ana María van a seguir profundizando junto con usted. Sobre todo ejemplificándolo en temas de investigación particulares, concretos que vamos a desarrollar. Dice el documento que ya ustedes tienen, la caracterización del proceso de la investigación científica se lleva a cabo al analizar a dicho proceso y encontrar en él sus componentes o aspectos. Fíjense que lo que hemos hecho es del objeto del todo analizarlo. ¿Qué cosa es analizar? Analizar es un procedimiento que permite precisar y revelar en ese objeto sus aspectos, sus partes, sus componentes. La palabra que nosotros vamos a utilizar es componente. Si en la ley de gravedad, esa que siempre pongo como ejemplo de una ley científica válida, determinista, que hay fuerza es igual a masa por aceleración, hay 3 componentes, fuerza, masa y aceleración. Con esos 3 componentes fue suficiente para caracterizar la caída libre de los cuerpos. En un plano determinista, mecanicista, unívoco. Nosotros vamos a profundizar en las relaciones que se dan entre estos componentes que son objetivos y subjetivos, materiales y espirituales, individuales y sociales. Escojo esos 3 pares dialécticos porque son los que mejor van a explicar la caracterización de las leyes que rigen el comportamiento de un proceso consciente. Si en la caída libre eran 3 variables, 3 componentes, con una ley que rige el comportamiento, aquí nosotros vamos a caracterizar el proceso de investigación científica como proceso consciente que es
mediante también un conjunto de variables o componentes y leyes. Fíjense que lo que rige el comportamiento de un proceso son sus leyes. Y si hay una ley de gravitación universal que es válida en Santa Cruz de la Colina, en Bolivia, o en México, Michoacán, la teoría de los procesos conscientes, es decir, el proceso de investigación científica, si es válido, si es verdadero, si es correcto, si es adecuado, rigen la manera de desarrollar el proceso investigativo en cualquier contexto. A lo mejor cuando los hombres lleguen a Marte y hay algún tipo de conciencia también, ese de subjetividad, pues ya esas leyes serán superadas por las que devengan de la quinta o sexta revolución industrial. Pero esta responde a las concepciones cuánticas de la teoría de los cuantos, que nosotros lo denominamos en nuestras investigaciones complejas. Bien. Dice, el componente es el elemento del objeto, del proceso. Fíjense que digo objeto y digo proceso, porque son sinónimos, que forman parte de la constitución del mismo y que en unión de los otros componentes forman el todo. El componente es un elemento esencial del proceso. Por cierto, ¿cuál es el contrario dialéctico de la esencia? El fenómeno. El fenómeno. Niños todos a coro. No solamente el fenómeno. De los demás. El fenómeno. Es decir, de nuevo aquí hay una dialéctica. Fenómeno, esencia. Esencia, porque justamente lo que estamos buscando es enseñar a pensar dialécticamente de un modo complejo. Fenómeno es esencia. Es decir, componente, el elemento. ¿De qué? Del objeto, del proceso, que forman parte de la constitución del mismo y que con unión de los otros componentes forman el todo, el objeto, el proceso. El componente es un elemento esencial del objeto, del proceso, que en su ordenamiento, en relación con otros componentes, conforman su estructura. Ahí rescatamos el enfoque sistémico. Componentes, relaciones, estructura. La integración de todos los componentes da lugar al objeto, que en nuestro caso se llama proceso. Hay una tipología de componentes: contextual, estado, operacionales e indicativos, que vamos a ir desarrollando a lo largo de la tarde. Pasa la siguiente hoja. Me pueden interrumpir cuando quieran. Me pueden, a ver, que lo quiero correr para acá. ¿No? Un poquito a la izquierda, Fran. Lo que yo voy leyendo lo puedes correr a la izquierda un poco. ¿No? Bueno. No. Todo el papel, la hoja completa. Bien, no importa. No importa, no, letra, ya. Bien. Los contextuales, nosotros lo hemos denominado así a lo que es la realidad, el sujeto cognoscente, el contexto y el objeto de investigación. Cuando nosotros estamos desarrollando una investigación que surge de un fenómeno que se da en la realidad, nosotros tenemos que ir precisando bien cada uno de esos conceptos: realidad, contexto y objeto. El sujeto, que en este caso es el investigador, que nosotros lo revelamos usando la palabra ¿quién? Es decir, el sujeto se vincula con la realidad y lo hace como consecuencia de que siente la necesidad subjetiva que surge de una situación inicial presente en la realidad. Es decir, el sujeto observa en la realidad un fenómeno y siente la necesidad de profundizar en esa realidad.
Sujeto. ¿Cuál es el contrario dialéctico de sujeto? Objeto. Los niños de mexicanos. Objeto. Objeto. Sujeto, objeto. En la realidad nosotros vamos a ir abstrayendo. Por cierto, ¿cuál es el contrario dialéctico de abstraer? Concretar. El sujeto cognoscente subjetivamente abstrae en su mente una parte de la realidad y eso es lo que, y grito ¿qué? Porque para que le llegue a todos los que van a utilizar esto como lógica del pensamiento. Lo que voy a investigar. Y eso se llama objeto. Entonces, todo lo que está en la realidad que no es objeto para el investigador es contexto. Dice, el contexto es aquella parte de la realidad que el investigador delimita en tanto piensa que no debe formar parte de lo que investiga. Sin embargo, el investigador conoce que el contexto condiciona y a veces determina el comportamiento del objeto. Es decir, independientemente que yo abstraigo de toda la realidad, una parte de ella, y a esa parte yo le llamo objeto, no me voy a olvidar nunca que aunque yo vaya a estudiar una parte, el resto de los elementos constitutivos de la realidad van a seguir influyendo en ese objeto. Es decir, y esa es la dialéctica. Realidad, objeto. Realidad es el todo. Objeto es una parte de ella. ¿Y quién delimita el objeto? El sujeto, el investigador. Y todo lo que no está en el objeto es contexto, pero sigue estando la dialéctica de contexto-objeto presente en el proceso investigativo. Fíjense entonces que aquí está presente, suben un poco para ver la ley, la primera ley. Bien, fíjense que en el sujeto, que es en esa tetraléctica, teta del 4, y fíjense que cada uno de esos componentes está vinculado con los otros componentes mediante una flecha de doble saeta. ¿Qué quiere decir eso? Que veámoslo en plano vertical. El sujeto y el objeto es un par dialéctico. Es decir, el sujeto y el objeto siempre están juntos. El sujeto y el objeto son componentes de un todo, la realidad. El sujeto subjetivamente abstrae de la realidad el objeto. Ese conjunto de flechas de doble sentido es la visión de la dialéctica en esas relaciones. Realidad, el todo. El sujeto estudia la realidad. El sujeto, mire ahora verticalmente, delimita de la realidad el objeto. Y el sujeto precisa, de esa realidad todo lo que no es el objeto y le llama contexto. Fíjense que todas los cuatro componentes están vinculados entre sí. No hay ninguno pisado. Todos son a la vez. Cuando no me entiende, yo siempre digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Una solución más fácil es decir, bueno, Dios creó el huevo y de ahí surgió la gallina. No, no. Aquí estamos viéndolo en el plano de la investigación científica. El sujeto, el objeto. La realidad y el contexto. Esos cuatro componentes conforman una ley. O sea que eso se da con carácter de ley, obligatorio. Siempre presente. Exacto. Una investigación
empieza cuando el investigador, el sujeto, estudiando la realidad, va motivándose. Bueno, dentro de un rato le preguntaré qué cosa es motivarse. Va motivándose en el mecanismo de abstraer de toda la realidad una parte de ella. Y a eso le vamos a llamar el objeto. Objeto. Es decir, el objeto en el proceso de investigación científica, el que es aquella parte de la realidad sobre la cual actúa el investigador, previa abstracción, y por gusto está marcado en negrita, en el proceso de investigación científica, el que. El objeto es abstraído de la realidad por el sujeto. No me lo muevas todavía. Frank, ¿qué tiempo me queda para la primera hora? 9. ¿Eh? 9 minutos. ¿Cuánto? 9. 9 minutos. Sí. 9 minutos, muy bien. Fíjense, repito, el sujeto subjetivamente crea el objeto. Mire tú, el sujeto subjetivamente concibe el objeto. Ese es el investigador que dice, yo voy a estudiar el proceso investigativo de los niños que están estudiando matemáticas en el segundo grado de la primaria. Él delimita ese objeto, pero la realidad es enorme. Esos niños juegan, están en la familia, ahora están en la pandemia, etcétera, etcétera. Está lleno de factores que están presentes también en esa realidad, pero yo voy a delimitar como objeto el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática en segundo grado de los niños de primaria. Bueno, es decir, el objeto es subjetivo y objetivo a la vez. Buena dialéctica. Porque cuando el sujeto, el investigador, delimita en la realidad una parte de ella, y a eso le voy a llamar objeto, como objeto de estudio, como objeto de investigación, el resto de los factores que están presentes en esa realidad los voy a denominar como contexto. Bueno, esa primera ley le llamo de factibilidad. Todo investigador, es más, todo diseñador, lo primero que hace es ver si es factible o no, como primer momento de desarrollar esa investigación. Tiene que ser capaz de interpretar la realidad objetiva y precisar las situaciones que pueden generar una investigación. El mismo muestra un problema necesario de resolver, así como si existen las condiciones objetivas y subjetivas en el contexto que posibilite realmente el desarrollo. Y eso le vamos a llamar factibilidad. Ahora sí, vamos a subir un poco. Venga la pregunta. Si tienen alguna consulta, nos queda 6 minutos con 20 segundos. ¿Puede considerarse el contexto también una abstracción? Es una abstracción de lo real porque o sea, es válido, es Aidel, ¿no? Sí. Porque no hay duda que la separación de un aspecto de ella, de ese todo, lo desarrolla el sujeto. Porque además ese todo lo estudia el sujeto desde el punto de vista de sus principios, de sus conocimientos, de sus políticas, y no hay duda que incluso la realidad, que es fundamentalmente objetiva, es también portadora de lo subjetivo. Recuerden que en la dialéctica del yin y el yang, el blanco y el negro que se unen
el negro es portador del blanco en menor medida y el blanco es portador del negro en menor medida. Pero siempre el otro está presente en uno mismo. O sea que por mucho que usted contradiga al uno, el otro está presente en él mismo. Y no estoy pensando en política, no, nadie vaya a pensar eso. Bien. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué pasa si se absolutiza un componente de la primera ley o de la segunda ley? O de cualquier ley. La absolutización de un aspecto genera la negación total de este proceso de análisis. ¿Y eso se traduce en un plano de investigación a qué? ¿A no desarrollo de un proceso? Claro. Doctor, Eso se lo que sí podemos hacer es... que el investigador en proceso consciente, el investigador va a fracasar. Doctor, lo que sí podemos hacer es jerarquizar en ciertos momentos del estudio uno de esos componentes. Sí. Uno de esos componentes, sí. Dentro de la Durante el dialéctica. proceso. Pero no por gusto, Hegel en su momento dijo tesis, antítesis, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. No por gusto, porque la síntesis es el reconocimiento de ambos y que no implica que en un momento determinado esté presente fundamentalmente uno de los polos, pero el otro siempre estará presente. Y es más, recuerden que la dialéctica tiene una ley que es la negación de la negación. En una etapa, en un periodo, se niega uno de los aspectos, de los componentes, y se produce un cambio cualitativo. Y a partir de ese momento empieza a acumularse de nuevo el factor que en ese momento estaba priorizado. Y llegado un momento, se produce de nuevo una negación de la negación. Y aparentemente pareciera que se está regresando a la anterior. Y en alguna medida es verdad, pero en un nivel cualitativamente distinto. Y en ese proceso sucesivo de negaciones es que se genera el desarrollo. El desarrollo. El desarrollo es consecuencia de la negación dialéctica del contrario. Consciente que siempre que el contrario está presente hasta en uno mismo. Venga, más preguntas. Muy bien. Y eso es una ley. Y la ley se cumple o se fracasa. Porque usted puede ignorar la ley de gravitación universal, pero no se tire el 10º piso, que la ley va a seguir estando presente. Coja la escalera, se lo recomiendo. Hasta dentro de un rato. Lo importante de jerarquizar uno u otro elemento en el momento del estudio nos da la posibilidad de trabajar con uno u otro elemento sin negar al par. Es solamente cuestión de jerarquizarlo en dependencia del estudio. Y mantenemos la dialéctica. Y del momento. En tiempo y espacio. Exacto. Gracias, Inés. Bien, si no hay otra pregunta, entonces vamos a dar por concluido esta primera parte de la sesión. Estamos hablando que son las y 40. A los otros colegas a las y 50 iniciamos. Bien, los otros colegas que no me hacen preguntas pueden llegar a pensar, chicos, el problema es que no entiendo un carajo. Y no deja de ser cierto. Porque por ahí hemos pasado todo. Entonces, y ¿cómo se llama? Y realmente no es fácil. No es fácil entender esto. Porque en la lógica del pensamiento, 2 más 2 es 4.
Y ahora dialécticamente dice, bueno, depende, pero bueno, es 4, no es 4, es y no es a la vez. Hasta dentro de un rato.